91 cerca de Júpiter. Capítulo 91 acercándonos a Júpiter. Poco después, llegaron al lugar de reunión para las personas reubicadas. Las habitaciones eran estrechas con las camas extendidas en el suelo, la gente apiñada y el aire denso. Al ver a los 5 todos se agolparon inmediatamente a su alrededor. ¿Qué tal estuvo cómo transcurrieron las negociaciones? Varias maraadas los observaban expectantes. Está decidido. Este es su representante quien nos acompañó de regreso. En cuanto al hermano San, se topó con 3 Matouns en el camino. ¡Bu! Al oír la noticia, una de las mujeres rompió a llorar. Ese era su marido. Les ofrezco mis condolencias. Los 3 Matouns murieron. Me costó un rato consolarla. Después, la noticia se extendió por toda la zona. ¿Es eso cierto? Por fin podemos volver. Tras maldecir a los 3 villanos, todos se emocionaron muchísimo. Vivir bajo el techo de otra persona. No le tenían miedo a eso. Lo que temían era su situación actual, en la que no podían integrarse en absoluto. Los chinos tenían un estatus muy bajo aquí y a menudo eran víctimas de acoso. Siempre y cuando el nuevo jefe no fuera demasiado irracional, lo aceptarían. Después se encontraron a la persona encargada del refugio. Al enterarse de la reubicación, estaba bastante disgustado. Aunque no podía defraudar los subsidios, la mano de obra era barata. Quería conservarlos, pero no se atrevía por miedo a ser denunciado. Pertenecían a otro refugio. Detenerlos por la fuerza causaría problemas. El gobierno de las Naciones Unidas no se inmiscuía en asuntos internos, pero cuando se trataba de refugios, existían algunas normas básicas. En realidad, el objetivo era evitar la fusión de los refugios. Aunque esta vez llegaron como refugiados, estrictamente hablando, no eran su gente. Si querían irse, él no podía obligarlos a quedarse. De lo contrario, la ayuda alimentaria básica sería impensable. Que dejar ir a los chinos originarios de aquí no parecía imposible. El lugar no era tan grande y mucha gente del pueblo del oso polar había emigrado allí, además necesitaban trabajo. Dio la casualidad de que liberó algo de espacio. Es posible, pero ¿qué gano yo con ello? Vida, si hablas así de verdad ¿no tienes miedo de que te maten a golpes? Una semana después, 31 de enero. Un vehículo de transporte de gran tamaño entró en el refugio. La pesada puerta se cerró lentamente y la temperatura interior fue aumentando progresivamente. También se debió al regreso del personal. Tras solicitar ayuda en una ciudad subterránea cercana, el refugio recuperó el suministro eléctrico. Una vez que la temperatura interior superó los 10 grados Celsius, el personal desembarcó. Los vehículos fueron prestados por algunos agentes. Originalmente querían solicitar ayuda al Gobierno Unido, pero el proceso era demasiado lento. Próximo, registraron la información y crearon expedientes de personal, exámenes médicos, duchas. A cada persona se le entregó un conjunto de ropa. Entonces, comenzaron a asignar las habitaciones. Aunque seguía siendo una residencia colectiva, las condiciones eran mejores que antes y todos estaban muy satisfechos. A continuación, tienen 3 tareas. Primero, entierren todos los cuerpos restantes en el refugio. Segundo, deshazte de la basura vieja. En tercer lugar, selle el pasaje que conduce al gran agujero hecho por el meteorito. Después de asignar las tareas, todo el refugio estaba lleno de actividad. De hecho, estas tareas le resultarían más fáciles a Chusien, pero no intervino. Era necesario que un nuevo colectivo irrumpiera. Colaboración, lucha, esfuerzo, construyendo una nueva casa con sus propias manos. Oh, bueno, principalmente para enseñarles a ser buenos trabajadores. En efecto, la posición de una persona determina su perspectiva, y su postura determina su actitud. Malditos capitalistas. Tras examinar la información registrada, Chusien comenzó a seleccionar. Su actual escasez de personal había alcanzado un nivel extremo. 10 subordinados. Cada uno tenía algo que hacer. Él solo se encargaba de mantener todo el laboratorio. Los hacía trabajar más que al ganado, pero no reclutaba gente indiscriminadamente. Era necesario realizar una serie de evaluaciones. Capacidad, personaje, actitud. Una vez que alguien ingresaba por motivos de confidencialidad, Chusien no dejaba salir a nadie. Por lo tanto, tenía que examinarlos cuidadosamente. Tardaría al menos un mes. El tiempo pasó volando y transcurrieron 10 días. Se completó la limpieza inicial de todo el refugio y algunas áreas se restauraron a un estado habitable. En aquel momento habían considerado repararlo. Pero la gente del oso polar insistió en marcharse, y los chinos que quedaban no tuvieron más remedio que ser arrastrados con ellos, ya que estaban en clara inferioridad numérica.
Cuando emigraron había alrededor de 400 chinos. Esta vez, regresaron más de 1000. En una organización, cada persona tenía sus propias responsabilidades y se fue adaptando gradualmente. Wu Zeng, aquí, preséntate mañana en la zona C, 9º piso. Sí, muchos recibieron órdenes, casi 200 personas. Llegaron al lugar con preguntas. Ahora tienes una oportunidad. Si apruebas, puedes venir a trabajar en nuestro albergue. Actualmente esto se limita a personas con formación académica. La mayoría de ustedes tienen una base sólida, pero aún les falta algo. Por lo tanto, durante los próximos 20 días debes estudiar. En ese momento habrá una evaluación, y si la apruebas podrás venir. Al oír esto, el ánimo de todos mejoró. Todos estuvieron tentados. Después de todo, detrás de ellos probablemente había un gran refugio. De lo contrario, ¿cómo podrían vender hojas de tetán abiertamente? Las condiciones deben ser buenas. La gente aspira a alcanzar mayores logros. Ahora, con un nuevo líder para vivir bien, era lógico que uno se integrara y se esforzara por progresar dentro de sus reglas. Recuerden que para el primer grupo solo hay 36 plazas. Para la próxima tanda, el plazo es incierto, así que estudien mucho. Mientras tanto, un grupo de personas en el refugio estudiaban libros frenéticamente. Arriba, Chu Xian miró al cielo y vio un objeto enorme suspendido en el horizonte, como la luna apenas visible por la mañana. Júpiter, hoy ya era 10 de febrero de 2075. En la película, solo quedaban 5 días para la crisis de Júpiter. 92 Plan de terraformación del planeta. Capítulo 92 Plan de transformación planetaria. Fue en ese momento cuando todas las bases astronómicas del Gobierno Unido entraron en estado de máxima alerta, monitorizando todos los datos procedentes de Júpiter. Con anterioridad, se habían realizado simulacros en numerosas ocasiones. Entre ellos, el Plan No 9 era el que menos gustaba. ¿Por qué? Fue un engorro. Al pasar cerca de Júpiter podían surgir muchas situaciones, pero básicamente no estaban relacionadas con los principios astronómicos, sino principalmente con los moutars. Incluso si se encontrara un meteorito, sería problema de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, en el Plan No 9 el peor escenario para la humanidad consistía en incendiar Júpiter para escapar, lo que provocaría una onda expansiva masiva. Muchas bases astronómicas del hemisferio sur tendrían que ser evacuadas. Por lo tanto, el contenido de los ejercicios fue lo más problemático. ¿A quién se le ocurrió esto? ¿Aumento de la gravedad? Si bien ha habido fluctuaciones este año, están muy lejos del umbral de alerta. Paranoia ante el desastre. Exactamente. ¿Y encender Júpiter? Si no sucede, ¿qué vergüenza pasará con quien lo proponga? Muchas personas se quejaron del Plan No 9. Con una probabilidad inferior al 1%, ¿cuánta mala suerte habría que tener para encontrarse con ello? La Tierra ya era bastante desafortunada. ¿Cómo podía seguir teniendo tan mala suerte? Al norte del conjunto de ciudades donde se ubicaba la sede del Gobierno Unido, una enorme base experimental albergaba el proyecto Biosfera 6. En la oficina del gerente general, Ebei entró apresuradamente preguntando: ¿está confirmado? Sí, todo es culpa de ese mocoso de Chu Xian. El Bei estaba furioso. La última vez fue a invitarlo, lleno de esperanza, pero fue rechazado. Chu Xian incluso lo maldijo por no saber cómo conseguir el disco, una metáfora de ser un buen adulador. Aunque los perros también son animales protegidos de clase 2, eso no le hizo feliz. Inicialmente le había atraído la reputación de Chu Xian. Si se le pudiera invitar, tal vez el proyecto Biosfera 6 podría mantener su nivel de presupuesto actual durante algunos años más. Si bien Chu Xian no tenía mucho poder, este podía ser manipulado. El modelo a seguir que el gobierno de las Naciones Unidas quería establecer tenía un valor real. Podría estar suprimido o elevado. De esta forma se podrían obtener más beneficios. Ahora, había quedado reducido a la nada. El presupuesto del próximo año era solo una décima parte del original, prácticamente recortado hasta los tobillos. Una de las razones fue la falta de logros. Otro aspecto era la naturaleza del propio proyecto Biosfera 6, un subproyecto del Plan de Transformación Planetaria del Gobierno de los Estados Unidos. Utilizaba la fotosíntesis de las plantas para crear un ambiente atmosférico adecuado para la supervivencia humana. Su propósito era reservar tecnología para alcanzar el siguiente sistema estelar. Si el sistema Proxima Centauri tuviera un planeta habitable similar a la Tierra, tal vez se podría crear un segundo hogar habitable. Pero como no se habían obtenido resultados durante tanto tiempo, naturalmente hubo que recortar el presupuesto. Además, esa tecnología no sería necesaria hasta dentro de más de 2000 años, lo cual era demasiado lejano. El entusiasmo actual por las grandes inversiones estaba disminuyendo gradualmente.
Justo cuando Ebei estaba maldiciendo a Chusien, el gerente que tenía enfrente sonrió levemente y dijo: «Está bien, si no funciona aquí, siempre podemos cambiar a otro lugar». El gerente del proyecto Biosfera N, grados 3 acaba de quedar disponible. Estoy trabajando en ello. Salvo imprevistos, me trasladarán allí pronto. En realidad, genial. El rostro de Ebei se iluminó de inmediato, y gran parte de su enfado por haber sido llamado perro por Chusien se disipó. Con la llegada del Año Nuevo, la ciudad subterránea se tornó un poco más festiva. Al mismo tiempo, en muchos lugares se exhibieron advertencias sobre la aproximación de Júpiter, y los puntos de distribución de material de ayuda para desastres comenzaron a recibir suministros. «El comité vecinal va a repartir dumplings otra vez», le dijo Chusien a Anduoduo en el distrito comercial mientras comían hojas de caalsa a la parrilla, con información sobre la distribución de dumplings mostrada en una pantalla al borde de la carretera. No les faltaba esa comida en particular, pero era gratis. ¿Quién podría rechazar algo gratis? Duoduo, el primer día del Año Nuevo, todos vienen a mi casa para un gran banquet, dijo Chusien. Tras la advertencia de su artículo, incluso si la órbita se desviaba en más de 60.000 kilómetros en comparación con la película, los terremotos de pequeña escala seguían siendo inevitables. Si se avanzaba más, no se podría alcanzar el objetivo de aceleración. El mundo de la película era diferente al de la novela original. La novela utilizó la mecánica de la asistencia gravitatoria durante cientos de años. Se estima que el momento del destello de helio en la película fue alrededor de las 9, posiblemente las 10, o incluso las 20:80, o antes. Era febrero de 2075. Por lo tanto, solo había una oportunidad para aprovechar la gravedad de Júpiter. De lo contrario, la siguiente ventana de maniobra gravitatoria estaría a una década de distancia. Si el Sol brillara 5 años después, eso sería una broma enorme, todos pereceríamos juntos felizmente. 93 Oulida de gravedad. Capítulo 93 Oulida de gravedad. El Sol está envejeciendo rápidamente. La gravedad de Júpiter es anormal. Evidentemente todos estos son sucesos repentinos e impredecibles. Solo Dios sabe con qué se encontrará la pequeña bola rota en sus próximos viajes. ¿Desastres naturales? ¿Calamidades provocadas por el hombre? Todo tipo de accidentes son posibles. Por lo tanto, Chusien no tuvo más remedio que activar su proyecto Brasa. La construcción del espacio dimensional no se detendrá, y también es necesario desarrollar el árbol tecnológico. Una vez que se produzca un cambio, aún podría ser posible salvar las cosas. Hay dos direcciones principales. Primero, obtener tecnología del cuartel general del gobierno unificado. Esta es también la razón por la que no rechazó directamente la invitación del presidente de la Academia de Ciencias. Necesitaba de ellos una gran cantidad de tecnología básica. Segundo, descifrar los elementos registrados. Esto se llevará a cabo principalmente en la base experimental en el espacio dimensional, por lo que requiere personas, muchos investigadores científicos. La inspección de refugios civiles es una fuente. Además, Chusien identificó como principal fuente a los investigadores de los grupos de bases ubicados alrededor de la sede del gobierno unificado que cumplían con los criterios. Una vez que entren en el espacio dimensional, no pasará mucho tiempo antes de que se conviertan por completo en su propia gente. Sigue siendo el mismo viejo dicho: enfrentamiento. Olvídalo. Incluso 3.500 millones de personas podrían quedar abandonadas. El futuro es impredecible, solo Dios sabe si, en ciertas situaciones, podrían ser coaccionados y sacrificados en nombre del bien mayor. Antes de cruzar al otro lado, era simplemente una persona común y corriente que había sido maltratada por la sociedad en numerosas ocasiones. 3 días después, se completó la aceptación de la teoría del gen de crecimiento rápido. Inicialmente el proyecto estaba previsto para durar 6 meses, pero dado que la Academia de Ciencias ya había realizado demostraciones preliminares, esto fue simplemente un trámite. Al contemplar la escasa docena de plantas en la zona de cultivo, el personal de recepción se quedó sin palabras. No quedaban ni unas pocas lombrices gordas, el lugar parecía haber sido devastado muchas veces. Pero no dijeron nada. ¿Quién le dijo que era tan capaz? Todavía quedaban una docena aproximadamente, lo que se consideraba un gesto de respeto hacia ellos. Finalmente llegaron con docenas de cajas, pero solo llenaron 2 en el camino de regreso, y ni siquiera estaban llenas, un revés profesional. Después de que el personal de recepción se marchara, vayamos a casa a descansar un rato. Anduoduo recogió sus cosas y siguió a Chusien. Investigador Chu, ¿se ha completado la aceptación? Sí, felicidades. Al encontrarse con algunos conocidos, saludaron con entusiasmo a Chusien. El premio al progreso científico y tecnológico fue, sin duda, un gran honor.
El 99% de los investigadores científicos nunca tienen la oportunidad de ser nominados en toda su vida, y mucho menos de ganar. Mucha gente envidiaba a Anne Duoduo. Participó en 2 proyectos importantes, ambos como primera asistente. Sin duda, fue un logro destacado en su currículum. Dado el valor de la teoría del gen de crecimiento rápido, incluso un investigador senior estaría dispuesto a colaborar como asistente. Desafortunadamente fueron miopes. Nadie creía que Chu Xian tendría éxito, perdieron miles de millones. Además, debido a su condición de primera asistente, Anne Duoduo ya había recibido una invitación de una universidad para cursar una licenciatura, grado A1, mientras trabajaba. Ahora era una estudiante universitaria formal, no solo una oyente. Anne Duoduo no esperaba que los beneficios llegaran tan rápido. Anteriormente solo quería hacer trabajos ocasionales para Chu Xian y probablemente habría necesitado unos 10 años para obtener un título A3. Inesperadamente su hermano Xian resultó ser demasiado impresionante. Él la ascendió directamente a ella, que era jugadora de bronce, hasta la categoría oro. Aunque su propia habilidad no estuviera presente, no importaba porque alguien podía llevar el peso de toda la partida. Ella solo necesitaba conseguir súbditos y derribar una torre. Fue y despejó todo el mapa. Chu Xian regresó a casa. Nada más entrar, vio un gran trofeo expuesto en un lugar destacado de la habitación. Anne Duoduo lo había organizado especialmente y él no puso objeción. Al final, conseguir esto me resultó útil. Por ejemplo, aumentó el número de inicios de sesión básicos en 1 adicional cada mes. En un año, eso son 12 veces, aunque no son muchas, es mejor que nada. Le preguntó al sistema, que dijo que era una forma de reconocimiento de la civilización, de ahí este efecto, lo que hizo que Chu Xian incluso quisiera ir a recoger más premios. Sin embargo, los premios que carecían de cierto nivel de prestigio resultaban ineficaces. Afortunadamente eran acumulables, el mismo premio podía obtenerse cada año, llegando a acumularse hasta alcanzar una cantidad considerable. En ese momento, ya era 14 de febrero. Un día después, mientras Chu Xian ofrecía un banquete en su casa, en el hemisferio sur, en la base astronómica más grande en la sala de control, entrando en breve en el rango gravitacional efectivo de Júpiter. Todo normal, todos los datos indicaban que podían utilizar la asistencia gravitatoria de forma segura y sin problemas para abandonar el sistema solar. El plan número 9 no era más que un plan descartado, y necesariamente problemático. Se enviaban informes cada minuto. Todo normal, todos los sistemas. Antes de que la persona a cargo pudiera terminar de hablar, las luces de toda la sala de control se pusieron rojas de repente, y a todos se les encogió el corazón. Esto fue un efecto secundario de la alerta de máximo nivel. Bip, advertencia. Los sistemas de monitorización detectaron un aumento repentino de la gravedad de Júpiter, que superó el umbral de seguridad. Auge. Junto con el sonido de alerta, el suelo de toda la base astronómica vibró y todos quedaron atónitos. 94 Escalofrío en la espalda. Capítulo 94 Escalofrío en la espalda. En ese momento, las expresiones de todos en la base de observación astronómica eran todo un espectáculo. Completamente desconcertado, completamente estupefactos, todos estaban atónitos. Debido a los numerosos simulacros, estaban cansados de las constantes molestias y se quejaban a diario del Plan No 9, preparándose para cantar su camino más allá de Júpiter. Sin embargo, la realidad les dio una dura lección. Bofetada. Eso es por quejarse. Bofetada. Eso es por charlar. Una vez que se dieron cuenta de lo tontos que habían sido, la vergüenza los invadió, seguida de un sudor frío. Estaban casi perdidos. Todos los presentes eran profesionales. Observando los datos de gravedad fluctuante, una simple estimación reveló la magnitud del desastre si se extendían otros 60.000 kilómetros. Pendiente de un hilo, la sola idea les heló la sangre. El terremoto ahora solo tenía magnitud 5. Si se acercaran otros 60.000 kilómetros, sería al menos de magnitud 7, y el horror de un terremoto global de magnitud 7 era inimaginable. La consiguiente pérdida de vidas y bienes sería espantosa. Mientras tanto, en la sede del Gobierno Unido, para estar preparados ante cualquier posible problema, todos los altos funcionarios se habían reunido aquí antes de que se completara la asistencia gravitatoria. Cuando ocurrió el terremoto, ellos también vieron la advertencia. Los altos funcionarios también se mostraron sorprendidos. Sí, ya existía un plan de contingencia que contemplaba la posibilidad de una sobretensión gravitatoria, pero en el fondo, no creían que fuera a ocurrir. La probabilidad era demasiado baja. ¿Cómo ganar la lotería? Claramente, la Tierra en efecto había vuelto a ganar la lotería.
Sigan inmediatamente el plan de emergencia del Plan N-9 para llevar a cabo operaciones de prevención de desastres y rescate. Fuerzas de combate globales, manténganse en alerta permanente. El presidente del Gobierno Unido ordenó inmediatamente. Sí, gracias al plan de contingencia, todo transcurrió de manera ordenada. Navegante de la Estación Espacial Internacional. La voz de Moss resonó. Se ha detectado un aumento repentino de la gravedad de Júpiter. Todo el personal que haya despertado, por favor, regrese a sus puestos y apoye plenamente las labores de rescate en tierra. Liu Peiqiang, que estaba de servicio, corrió hacia la pantalla, analizando los datos. Su expresión era solemne. Con un aumento tan grande de la gravedad, si seguimos la órbita original, es muy probable que la Tierra no pueda escapar y sea capturada por Júpiter. Su autoridad no era consciente del último recurso, como por ejemplo encender Júpiter. Una cosa era el documento, pero otra muy distinta era que el gobierno de las Naciones Unidas lo adoptara por completo. De lo contrario, sin duda exclamaría una locura. El mundo entero ha atravesado las puertas del infierno. Liu Peiqiang no pudo evitar sentir alivio. Habían escapado del Sol, pero inesperadamente estuvieron a punto de quedar atrapados por Júpiter. Si eso hubiera ocurrido, la humanidad no solo habría sido miserable, sino que habría sido una auténtica tragedia. Moss, contacten con el conductor del transporte anciano. Conectando ahora. Aunque estaban en estado de alerta para prestar apoyo en tierra, la estación espacial poco podía hacer para ayudar. Como mucho mantener la comunicación. Ciudad subterránea Jin 3. Después del temblor, la gente solo entró en pánico por un instante antes de recuperar la calma. Un temblor de esta magnitud no causó grandes daños. En casa, al ver que el temblor había cesado, Anduoduo continuó disfrutando de su banquet con alegría. En cualquier caso, con el hermano Sien cerca, incluso si fuera el fin del mundo, no había nada que temer, y mucho menos un pequeño terremoto. ¿Qué está sucediendo? Ancian miró a Chu Xian. No hay opción. Después de todo, Chu Xian era el único allí que entendía de astrofísica. Júpiter está haciendo de las suyas, supongo. El aumento de gravedad probablemente le molesta porque no nos lo llevamos con nosotros, a nuestro lejano vecino, así que está montando un berrinche. Chu Xian fanfarroneó con indiferencia. ¿Afectará esto a la estación espacial?, preguntó Ancian de nuevo. No, Chu Xian negó con la cabeza. La estación espacial es demasiado pequeña para percibir el cambio. Justo cuando estaba hablando, bip, se estableció la conexión y sonó el comunicador de Ancian. Papá, ¿estás bien? Se escuchó la voz de Liu Peiqiang. Estamos bien, estamos en casa de Xiao Xian comiendo, dijo Ancian. Qué bien, cuídate. Yo también estoy bien aquí. Liu Peiqiang suspiró aliviado. Si hubiera sido un terremoto de magnitud 7 a nivel mundial, quién sabe si Ancian y su familia habrían sobrevivido. Xiao Xian, gracias. Ancian y su familia pensaron que le estaba dando las gracias a Chu Xian por la cena, pero Chu Xian entendió que era por su trabajo. Tío Liu, ¿cómo van los Moutars globales?, preguntó Chu Xian. En general, están funcionando bien. Solo unos pocos Moutars han fallado y se han apagado. Tras un momento de vacilación, Liu Peiqiang no ocultó la información. Estrictamente hablando, fue una infracción menor. Sin embargo, Chu Xian había dado una advertencia temprana sobre este desastre. Ni siquiera hubo tiempo suficiente para las felicitaciones posteriores, así que ¿cómo iban a poder continuar con el proyecto? Eso es bueno. Tras unas pocas palabras más, la llamada finalizó. Chu Xian suspiró aliviado. Menos mal que no habían cerrado. En la película, la sobrecarga gravitatoria de Júpiter fue la causa directa. Pero el mayor problema fue la parada del motor. Después de todo, la huida gravitatoria duró poco tiempo y no fue demasiado prolongada. En la película, si los Moutars no hubieran fallado, el aumento repentino de la gravedad podría no haber provocado la ignición de Júpiter. Liu Peiqiang seguía despierto. Parecía que su aspecto había cambiado bastante. Por ejemplo, la estación espacial no entró en modo de funcionamiento de bajo consumo, sino que los mantuvo en espera para apoyar las labores de rescate en tierra. Esto es imposible. En la biosfera No 6, en la base experimental, EBI, quien había estado feliz durante días por mudarse a la biosfera No 3, quedó estupefacto. Ese artículo sin cerebro, ese plan idiota, ¿realmente se hizo realidad? ¿Se había vuelto loco el mundo? ¿O es que él no estaba completamente despierto? 95. El teléfono no deja de sonar. Capítulo 95. El teléfono no deja de sonar. Las órdenes se transmitieron a las ciudades subterráneas de todo el mundo. Motor Hawái 1. Ajuste del ángulo de pulverización completado. Motor México 5. Ajuste del ángulo de pulverización completado.
Tras recibir la orden de la sala de control, un gran número de moutars comenzaron a girar, limitados por su tamaño a un ángulo de giro máximo de 15 grados. Aunque el periodo de mayor gravedad no fue prolongado, alteró la órbita de la Tierra. Era necesario volver a ajustarlo. En este momento, al contemplar el inmenso Júpiter en el cielo, lo que inicialmente se había tomado a la ligera se había convertido en puro terror. Temían que Júpiter volviera a causar problemas. Sede del Gobierno Unido. Ham 2 Underground City, 3 muertos, daños materiales mínimos. Metro de Londres, 1 City 18 muertos, daños materiales mínimos. Ciudad subterránea de Sulawesi, 3 21 muertos, daños materiales mínimos. Al contabilizar las pérdidas en todo el global, respiraron aliviados al comprobar que solo unos pocos moutars habían fallado y se habían apagado. Estuvo cerca. La humanidad estuvo a punto de sumirse en una crisis de enormes proporciones. Menos mal que realizamos una revisión de seguridad exhaustiva en todos los moutars con antelación, descubrimos algunos peligros ocultos y mejoramos algunos componentes. De lo contrario, al menos un centenar o más habrían fallado. Si hubiera sido como antes. Y siguió la órbita original. Los cálculos preliminares muestran que miles de moutars se habrían apagado. Si eso ocurriera, nuestra única opción sería encender Júpiter. Tras escuchar el análisis de los expertos, los altos funcionarios volvieron a sentirse invadidos por un temor persistente. La mitad de los moutars se apagaron. Reiniciarlos sería problemático. En ese momento, todos recordaron al teórico que propuso el Plan No 9, de no ser por ese documento, la Tierra estaría en peligro. Incluso si escaparan milagrosamente, las pérdidas serían incalculables. Primero usemos la onda gravitacional para abandonar Júpiter, y luego recompensaremos como se merece a nuestro héroe. 108 Observatorio Astronómico. Viejo Chu Profesor Mi, tienen un buen hijo. Jin Xiangdong suspiró, el hijo de su viejo amigo le había recordado una y otra vez lo que era la excelencia, y ahora era aún más extraordinario. Una tesis de grado, salvó innumerables vidas y redujo pérdidas incalculables. Mérito inconmensurable, alivio, admiración. Con esta contribución, algunos miembros del comité académico aún querían silenciar a Chu Xian. Simplemente ridículo. Había estado enfadado durante un tiempo cuando rechazaron la solicitud de Chu Xian para el puesto de investigador especial, pero ahora sintió un alivio inmediato. Algunas personas probablemente parecían muy disgustadas. Ciudad subterránea Jin 3. En casa. Estaba digiriendo la comida. Toc toc. Alguien llamó a la puerta. Al abrirla, vio a varios soldados con exoesqueletos de pie allí. Investigador Chu, hola, somos el Gobierno Unido. Fuerzas de seguridad, específicamente aquí para recogerle y llevarle a un nivel de refugio especial. No, gracias, en casa estoy bien. Chu Xian negó con la cabeza. Seguridad, ¿dónde más se podría estar más seguro que con él? Al ver que Chu Xian no se iba, la otra parte pareció un poco preocupada. Dígales la verdad a sus superiores, simplemente diga que yo lo dije. El tono de Chu Xian era firme. Sí, al fin y al cabo, no se trataba de una detención, así que la otra parte no tomó ninguna medida coercitiva, sino que se puso en contacto con su superior. Un momento después, investigador Chu, nuestros superiores nos han ordenado quedarnos y protegerle. Después, los pocos que quedaban estaban de pie junto a la puerta. Esta escena dejó atónitos a Anciang y a los otros dos. ¿Qué está sucediendo? Fuerzas de seguridad, dijeron que lo enviaban a un lugar más seguro, que al parecer no los incluía a ellos. Hay que tener en cuenta que como familiares de astronautas, recibían ciertos privilegios, pero esta vez no se los pidieron. Extraño, ¿podría ser que esto fuera un privilegio para los investigadores científicos de alto nivel? Además ganó el premio al progreso en ciencia y tecnología, y era muy joven. Aunque había que admitir que si bien la vida no tenía precio, a veces su valor práctico podía medirse. Está bien, lo aceptó. ¿Quién les dijo que no tenían esa habilidad? Desconocían la tesis de grado en astrofísica de Chu Xian, y el Gobierno Unido no la había promocionado mucho. Siempre habían optado por restarle importancia, principalmente porque personas cercanas a la familia conocían a Chu Xian. Después de todo, el peor escenario posible que el Plan No 9 pretendía evitar era demasiado aterrador, incluso llegaría a provocar la explosión de Júpiter. Morirían al menos decenas de millones de personas. Chu Xian tampoco se lo había mencionado a Anciang ni a los otros dos. Acababa de cerrar la puerta. Bip, señal conectada. Xiao Xian, ¿sabías que el Plan No 9 ha sido activado? Se escuchó la voz de Esuli con un toque de emoción. Chu Xian, lo sé,
Sully dijo: me alegra mucho que hayas elegido estudiar astrofísica en aquel entonces, de lo contrario, quién sabe qué habría pasado. Tras elogiarlo durante un buen rato, Sully finalizó la llamada. Justo cuando colgó, Jin Xiangdong también llamó, y la cosa no había terminado. Chien Jinhua, y Yang, el director interino de la base experimental N3. Xue Min, incluso el presidente de la Academia de Ciencias llamó. ¿Un simple terremoto? ¿De verdad es necesario? ¿Qué es eso de una tesis? ¿Qué significa? Anciang estaba perplejo. Liu Qi también estaba desconcertado. Cuanto más escuchaba a esas personas, más extrañas le parecían sus palabras. Aunque Anduoduo tampoco lo tenía claro, eso no le impidió animar. 96 Tierra se escapó. Capítulo 96 La Tierra se escapó. La Academia de Ciencias del Gobierno Unido. El decano recuperó la tesis original de Chu Xian y la leyó detenidamente varias veces, llegando a la conclusión de que esta persona era una bendición para la humanidad. Caalsa con alto contenido en grasa. Teoría del crecimiento rápido. Plan No 9. Se preguntó qué otras sorpresas le depararía a aquel joven en el futuro. Lo estaba esperando con muchas ganas. Tenaz. Una vez más se quejó del Comité de Gestión Académica, que se negaba incluso a concederle un puesto de investigador especial a semejante genio. Ahora deben estar estupefactos. Una tesis de grado se considera un logro académico. Por lo tanto, incluso sin mencionar el gen de crecimiento rápido, solo con base en esto, nadie se atrevería a cuestionar que Chu Xian fuera evaluado como investigador especial. Ahora bien, ¿qué condiciones tendremos que ofrecer para invitar a Chu Xian? El decano se frotó la cabeza, visiblemente preocupado. Comité de Gestión Académica. Nos equivocamos en nuestro cálculo. Ay, ¿quién podría haber anticipado que el plan número 9 se activaría realmente? Durante la revisión inicial, muchas personas emitieron votos disidentes, los cuales quedaron registrados. Tras el incidente, el Gobierno Unido sin duda felicitará a Chu Xian, aunque no serían castigados. Sin embargo, su reputación no quedaría en buen lugar. Reprimir a un genio, un héroe de la humanidad. ¡Qué dolor de cabeza! Tras producirse el aumento de gravedad, la mayoría se sintió bastante avergonzada. Él había salvado innumerables vidas y recuperó una cantidad astronómica de pérdidas. Por supuesto, también hubo quienes sintieron celos, como el director del proyecto Biosfera No 6, que insistió en defender sus principios. Maldita sea. Ese chico tiene suerte otra vez. ¿Es él el hijo predilecto de los Cielos? Aunque acababan de enfrentarse a una situación de vida o muerte y deberían estarle agradecidos. Pero aún no estaba muerto, seguía lleno de vida y con mucha energía. La idea de que el Gobierno Unido elogiara a Chu Xian. De repente, un destello de inspiración. Lo tengo, así nadie podrá decir nada. Dio la casualidad de que su proyecto Biosfera N-O6 tenía un puesto vacant. Jaja, soy demasiado inteligente, pregunto. Allá, alguien, al mismo tiempo. En el Centro de Observación H-17 de la primera base aeroespacial del Gobierno Unido, un anciano de cabello blanco frunció profundamente el ceño. Al observar los datos que tenía delante, murmuró: incorrecto, extraño, ¿por qué se producen fluctuaciones gravitacionales tan anormales? Había dedicado la mayor parte de su vida a este tipo de investigación científica. Los datos que tenía antes y provenían de una sonda que había salido de la gran región planetaria del Sistema Solar, para explorar el camino. Para proporcionar una alerta temprana, los humanos habían lanzado sondas continuamente. Hasta el día de hoy, muchos habían huido de la gran región planetaria. Algunas de ellas eran sondas especiales, como esta, equipadas con dispositivos de detección de ondas gravitacionales. Los seres humanos descubrieron las ondas gravitacionales hace décadas. Más tarde, con el desarrollo continuo, la tecnología de observación fue madurando gradualmente. Así que se instaló en algunas sondas espaciales. Todo este tiempo, no se habían producido descubrimientos significativos. Debido a que la gravedad del Sol es demasiado fuerte, es difícil observar fluctuaciones gravitacionales distantes desde fuera de la galaxia dentro de un cierto rango. Los datos transmitidos por esta sonda lanzada recientemente eran muy extraños. En realidad detectó un punto que fluctuaba regularmente. Funcionamiento defectuoso. El anciano se preguntó. Dado que solo había salido uno, no podía estar seguro de si la sonda estaba funcionando mal y era necesaria una verificación adicional. Afortunadamente en pocos días se lanzará Deep Space 2. Si transmite los mismos datos demostrará que es cierto. Si es cierto, ¿que podría estar emitiéndolo? El anciano se quedó pensativo. Durante los próximos días, la gravedad de Júpiter era normal, sin sucesos inusuales,
según cálculos precisos, la Tierra utilizó a Júpiter para acelerar. 38,1, 38,3. Según el informe, se ha alcanzado la aceleración predeterminada, superando el valor estimado en un 0,3%. Bien, bien, lo logró. Se escucharon vítores en varias bases astronómicas. Esta era la única oportunidad. Si la velocidad no fuera suficiente, tendrían que volver a orbitar. En ese caso podrían existir riesgos desconocidos. Si el Sol sufriera un destello de helio prematuro, la Tierra estaría en peligro. En ese momento los corazones de todos, que estaban en suspenso, finalmente se calmaron. En lo alto del refugio, al mirar al cielo, Chusien también exhaló un suspiro de alivio. Las películas son películas, pero él era la realidad. Si Júpiter hubiera experimentado varios picos gravitatorios más durante este periodo, y durante un tiempo más prolongado, se habrían perdido por completo. Afortunadamente no hubo sorpresas. Si volviera a subir, Chusien tendría que sospechar que existía alguna fuerza desconocida que interfería detrás de la anomalía gravitacional de Júpiter. Eso le provocaría un hormigueo en el cuero cabelludo. Adiós, Júpiter. Chusien miró el planeta gigante en el cielo y dijo en voz baja. Después de la emoción, Chusien sonrió de inmediato. Esta escena era realmente interesante. Tierra, me largo de aquí. Me largo de aquí. Júpiter usado y desechado, planeta asqueroso. 97 elogio. Capítulo 97 recompensa. Chusien no se marchó hasta que se quedó mirando las cuentas de madera durante una hora entera. Después de hoy, solo podían distanciarse aún más. El yoyo bajo sus pies, la Tierra estaba haciendo las maletas y a punto de emprender un largo viaje. No sabía a dónde habían ido a parar los restos de la Luna. Si tuviera conciencia, probablemente ya habría soltado miles de millones de caracteres en un largo discurso. Si un personaje usara una hoja de papel, sus escritos serían tan altos como él mismo. Solo pensar en los restos de la Luna a lo lejos, almohadilla por ciento y... La escena era demasiado hermosa. Chusien sacudió la cabeza para despejarla y regresó al espacio dimensional. Con abundantes recursos, la base experimental se estaba construyendo rápidamente. Inicialmente, no era su intención que la gente viera el aspecto de pueblo nada más entrar. En cambio, primero trabajarían arduamente en la base durante un periodo de tiempo. Solo mediante contribuciones podrían obtener un mejor trato. Chusien sentía que se adentraba cada vez más en el camino del capitalismo. Pero no había otra manera. El diseño de alto nivel siempre fue muy realista. Si todo estuviera satisfecho, la motivación para esforzarse sería insuficiente. Alimento, beber, refugio, y todo gratis. Cualquier sociedad que llegara a este punto se enfrentaría a problemas. Chusien no estaba siendo tacaño. Esta era la fase de puesta en marcha. El camino que teníamos por delante podría no ser fácil, así que era necesario un pequeño empujón. Próximo, iba a robar talento de la sede del Gobierno Unido. 19 de febrero. Mañana. Esta mañana el primer grupo de tripulantes de la Estación Espacial Navigator regresará. La comunidad global espera con gran expectación a los héroes espaciales. En la casa de Ancian, mientras veía las noticias, la expresión de Liu Chi era compleja. En aquel entonces él quería escapar de la ciudad subterránea, pero Chusien le dio una lección en repetidas ocasiones. Sin embargo, en el fondo aún persistía su resistencia. Toc toc. En ese momento se oyó un golpe en la puerta. ¿Quién es? A mí. Chusien entró en la habitación de Liu Chi. Estallido. Cerró la puerta. ¿Sucede algo malo?, preguntó Liu Chi. No, solo quiero darte una paliza. ¿De verdad no había nada malo en eso? Después de bromear, ¿sigues culpando a tu padre?, preguntó Chusien lentamente. Este chico tenía 25 años, pero aún se comportaba como un niño mimado. Al escuchar esto, Liu Chi no habló. Chusien, sabes que casi nunca volviste a ver a tu padre. ¿Qué quieres decir? El corazón de Liu Chi latió de repente más rápido, y miró fijamente a Chusien. Chusien, ¿sabes con qué se encontró la Tierra al pasar cerca de Júpiter esta vez? Aumento de la gravedad, respondió Liu Chi. Las noticias lo habían mencionado. ¿Entonces conoces el Plan No 9? Por supuesto. ¿Qué tiene eso que ver con algo? Liu Chi estaba desconcertado. Chusien continuó. Hace un año el Plan No 9 no existía, y la órbita terrestre no era como es ahora, estaba 60.000 kilómetros más cerca. Si hubiera seguido la órbita original, este terremoto habría tenido al menos una magnitud de 7. Al mismo tiempo, miles de moutars planetarios en todo el mundo podrían haberse apagado. Si eso hubiera ocurrido, la Tierra habría sido arrastrada hacia Júpiter,
e incluso con todos los esfuerzos de rescate, no habría escapado antes de hacerse añicos. En ese tiempo, solo quedaba un método: encender Júpiter, utilizar la onda expansiva para una última lucha desesperada, y encender Júpiter, confiando en misiles intercontinentales y las llamas de los moutars planetarios, aún habría sido insuficiente. Solo había un método: sacrifiquen la estación espacial, utilizando su combustible como fósforo. ¿Crees que te habrías separado de tu padre para siempre? ¿Qué? Liu Chi se puso de pie bruscamente, incrédulo. Super terremoto, fallo del motor, encendiendo Júpiter, sacrificar la estación espacial. Estas palabras lo dejaron incapaz de calmarse. Si realmente hubiera sucedido, tal vez nunca volvería a ver a su padre. Niño tonto. Al ver esto, Chu Xian soltó una risita. Lo que acababa de decir tenía muchas lagunas, ya que aún no había sucedido. Si uno lo analizaba detenidamente, surgirían muchas preguntas. Pero obviamente, Liu Chi, al igual que en la película, afirmaba que no le importaba, pero aún sentía afecto paternal por él. Por lo tanto, cuando se enfrentó a la hipótesis de que Liu Peiqiang pudiera morir, desestimó de inmediato esas ideas irracionales y comenzó a ponerse nervioso. No derrames lágrimas sin sentido después de haber perdido algo. Y justo en este momento, lejos, en la sede del gobierno unificado, después de que el proyectil gravitatorio abandonara Júpiter, también se publicaron informes de evaluación más precisos. Por suerte, en aquel entonces nos tomamos ese documento en serio. Sí, si se hubiera producido esta pérdida, todos habríamos tenido que dimitir. La situación fue incluso más grave que las estimaciones provisionales anteriores. Decenas de millones de muertes, y daños materiales incalculables. Si Júpiter se hubiera incendiado, los daños materiales en su superficie habrían superado el PIB mundial de un año de hace décadas, en unidades de billones de dólares del Imperio americano. Y delante de la unidad, habría al menos un número de 3 dígitos. ¿Qué opinas? ¿Cómo deberíamos recompensar a nuestro héroe? El orador sacó a colación el tema. Se le puede felicitar, dijo un vicepresidente del Parlamento estadounidense. Hizo una pausa y luego añadió: pero no se puede anunciar públicamente con gran bombo y platillo. Después de todo, esta estimación de pérdidas es demasiado severa. Si se revelara toda la información, tememos que pudiera asustarlos. En ese momento, los demás vicepresidentes guardaron silencio por un instante. En efecto, cuando las pérdidas reales no fueron graves, de repente se hizo saber a la gente de todo el mundo que estuvieron a punto de morir. ¿Podrían tolerarlo? Se armaría un escándalo. Al final, la reunión concluyó por consenso. Manéjelo con discreción. Sin embargo, no se podían omitir otras recompensas merecidas. Asciéndanlo a investigador especial, y comunícate de nuevo con Chu Xian para ver si tiene alguna otra necesidad. Poco después, Chu Xian también se enteró del resultado. Soltó una risita suave, sin sorprenderse en lo más mínimo. Después de todo, la composición del Gobierno Unido era compleja, una organización heterogénea, con miembros procedentes del Imperio Americano y de naciones insulares. Si uno tenía expectativas demasiado altas para tal entidad, no era realista. Tras su última visita allí, Chu Xian decidió definitivamente tratar el espacio dimensional como el proyecto Arca. En realidad no le importaba. En cualquier caso, la retroalimentación kármica de la crisis de Júpiter ya se había recibido. Ganando más fama, era inútil, así que lo cambiaría por otros beneficios. 98 Nuevo puesto. Capítulo 98 Nueva posición. 3 días después, 22 de febrero, Chu Xian llegó una vez más a la sede del gobierno unificado, al mismo salón donde se entregaron los premios inicialmente, pero esta vez la magnitud del evento era mayor. Casi todos los altos funcionarios estuvieron presentes. Además, la persona que entregó el premio fue el orador. Este puesto rota entre los 5 miembros permanentes, y en esta ocasión le tocó el turno al oso polar, quien le entregó a Chu Xian una caja que contenía una medalla. Habló en un chino chapurreado. Felicidades. Gracias por tu contribución a la humanidad. Sigue trabajando duro y alcanza nuevos logros. Con un leve murmullo en su interior, Chu Xian aceptó la medalla y se la puso. El momento siguiente. Timbre. Medalla de civilización obtenida, evaluación nivel oro. Contador de inicios de sesión mensuales +3. Al escuchar el mensaje del sistema, Chu Xian quedó muy satisfecho. 3 veces al mes. Eso son 36 veces al año. Hay que tener en cuenta que esto no se limita solo a los recursos alimentarios, también incluye controles adicionales. Para alcanzar el nivel 4, se requieren 300 registros de entrada. Una medalla. Ahorró casi una 10ª parte del tiempo. Qué lástima.
Existen restricciones. No hay forma de conseguir este objeto. De lo contrario, Chu Xian sin duda le pediría al Gobierno Unido que le otorgara 10 ejemplares de cada premio. Sin embargo, la historia aún no había terminado. Recompensa adicional por medalla de oro, nodo espacial +1. ¿Qué? El ánimo de Chu Xian mejoró de inmediato, seguido de alegría. Esto es algo bueno. Anteriormente solo tenía 2, lo cual no era ni mucho menos suficiente. Ahora, con uno más, definitivamente no se trata solo de un efecto de 2 más 1 igual a 3, es un gran impulso para su plan de reclutamiento de personas. Feliz. En cuanto al sistema de puntuación de las medallas, él mismo lo estableció. Podrían ser los niveles 1, 2, 3, 4, 5, 6, o los grados A, B, C, D. Chu Xian eligió los nombres al azar en ese momento: púrpura, oro, plata, bronce. El premio al progreso científico y tecnológico era el nivel de entrada más bajo, considerado solo de nivel bronce, mientras Chu Xian se ponía la medalla del premio a la contribución humana. Aplausos, aplausos. Dentro de la sala, estallaron unos aplausos atronadores. Si bien no fue posible realizar una transmisión en vivo a nivel mundial para promocionar a Chu Xian, una gran ceremonia de reconocimiento no representó ningún problema. Comprendieron el panorama general. Era capaz. Les gustaba mucho ese joven. Era solo una medalla al mérito, algo sin importancia. Mientras Chu Xian no causara problemas, no habría inconvenientes. Los jóvenes son simplemente jóvenes. Una medalla. ¿Por qué estar tan contento por ello? Entre la multitud, Liu Peiqian también aplaudía, mirando al joven en el escenario que había alcanzado un éxito asombroso a tan corta edad. Fue una verdadera lástima. No se podía dar a conocer ampliamente. Aunque se sentía indignado, tuvo que aceptarlo. La persona implicada no dijo nada y parecía bastante contenta. ¿Pero por qué sonreía con tanta alegría? No es que hubiera encontrado oro. Después de la ceremonia de entrega de premios, al día siguiente, Chu Xian fue a la Academia de Ciencias y se reunió de nuevo con el decano. Esa es la situación. Si no estás dispuesto, me negaré y te daré un laboratorio de nivel 6. El decano terminó de hablar y miró a Chu Xian. Justo ayer, alguien sugirió que Chu Xian fuera nombrado director del proyecto Biosfera No 6. En aquel momento, él quiso rechazar la propuesta en nombre de Chu Xian. Después de todo, Chu Xian nunca había tenido experiencia gestionando proyectos a gran escala. Como mucho solo tenía un pequeño ayudante a su cargo, y se trataba de un becario que ni siquiera tenía un título universitario. Al mismo tiempo, Chu Xian era solo un investigador especial. El responsable del proyecto Biosfera No 6 debía tener al menos el rango de científico. Enviar a Chu Xian allí se consideraba un puesto de alto nivel con escasas cualificaciones. No se trataba solo del puesto de trabajo, sino también del nivel administrativo. Quería negarse, pero se contuvo. Al fin y al cabo, sería un poco irrazonable obstaculizar el futuro de alguien sin su consentimiento. Pero también había preocupaciones. Con gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Si lo estropeaba, sin duda no sería bueno para Chu Xian. ¿Y si un genio como él se desanimaba? Entonces llamó a Chu Xian para preguntarle. Tal como él pensaba, Chu Xian se negaría. Bueno, Chu Xian solo lo pensó un segundo antes de aceptar. Dine, aceptó así sin más. No lo pensó bien. Hay que pensarlo bien. Aunque el proyecto se mantiene, el presupuesto se ha reducido en un 90% y el futuro no es prometedor. No importa, el futuro lo uno se gana con sus propios medios. Chu Xian dijo y luego añadió para sí mismo, el proyecto depende de mí, no al revés. ¿Cuánta confianza debe tener? El decano quiso convencerlo aún más, pero él abrió la boca y no dijo nada. Su futuro, solo tenía derecho a sugerir, a orientar, pero no a dictar. Además, Chu Xian aún era joven. Incluso si este proyecto fracasaba, sus contribuciones anteriores asegurarían que su vida no sería demasiado mala. Su única preocupación era que un genio pudiera desanimarse tras recibir un golpe. Pero viendo el nivel de confianza de Chu Xian, era difícil desanimarse. Está bien, como ya conoces los riesgos, te apoyaré. Si tienes algún problema en el futuro, puedes acudir a mí. Chu Xian asintió. Gracias. Con el consentimiento de Chu Xian, los trámites pertinentes se completaron con suma rapidez. La cita se concretó en tan solo un día. Así es, cita, dado que implicaban niveles administrativos, y no solo investigación científica, dichos puestos requerían documentos de nombramiento. Gobierno Unido División de Personal. Chu Xian recibió la carta de nombramiento. Aunque hacía tiempo que había sido digitalizada, algunos detalles se conservaron. El toque ceremonial del papel. Felicitaciones, investigador Chu.
A partir de ahora será el director Chu. Dentro de una semana, diríjase a la base del proyecto Biosfera N, grado 6 para el traspaso de funciones. Espero que tenga éxito en su nuevo puesto. Las dos palabras lograr el éxito se pronunciaron con muy poco entusiasmo. Mirando a Chu Xian, el jefe de la división de personal lo llamó en secreto tonto. 99 Coronel Liu Peiqiang. Capítulo 99 Coronel Liu Peiqiang. Si no fuera tan tonto, no habría hecho tal cosa. Se recortó el presupuesto. Esto significa que el proyecto está a punto de ser cancelado. Es un tema delicado que todos evitan. Pero este niño se involucró deliberadamente. Qué lástima. A pesar de sus logros juveniles, era demasiado confiado, seguramente recibía demasiados elogios y estaba cegado por innumerables halagos. A los 18 años mi destino está en mis manos, no en las del cielo. Unos años más tarde, por favor, cielo, deja de pegarme. Hay entretenimiento para ver. Con la carta de nombramiento en la mano, Chu Xian abandonó la división de personal. En ese momento su información había sido actualizada. Nombre Chu Xian. Edad 19. Rango investigador especial. Nivel administrativo 9. Cargo jefe del proyecto Biosfera No 6, Instituto Bioexperimental 616. Nada mal, Chu Xian lo leyó varias veces. Nivel administrativo 9, el mismo que Jin Xiangdong. Jin Xiangdong es el jefe del Observatorio Astronómico 108. Se llama observatorio. También se la puede denominar base astronómica independiente. Similarmente, el proyecto Biosfera No 6 también es una base independiente. La plantilla ronda los 3.000 empleados. Este es solo un subproyecto del Plan de Transformación del Medio Ambiente Planetario. El plan completo cuenta con más de 100.000 personas trabajando en él. Para alcanzar esta posición tan rápidamente. Para ser sincero, Chu Xian se puso un poco nervioso al principio, pero rápidamente cambió de humor. Lo consideraba una forma de acumular experiencia. En el futuro muchas personas en el espacio dimensional necesitarían su atención, esto era inevitable. No era solo un científico. Debido a esto, no lo dudó mucho y optó por aceptar. Liu Peiqiang acababa de llegar a su residencia. Tío Liu, vámonos a casa. Bueno, tras regresar de la estación espacial, Liu Peiqiang también disfrutó de medio mes de vacaciones. La jubilación no es lo mismo que dejar de trabajar. Un astronauta experimentado que sirvió 17 años en la estación espacial y cuya condición física apenas supera los 30 años. ¿Cómo podía jubilarse? Felicidades, tío Liu. Al ver la estrella adicional en el hombro de Liu Peiqiang, Chu Xian lo felicitó con una sonrisa. Coronel, acaba de ser ascendido hoy. No solo Liu Peiqiang, sino también otros astronautas que completaron su servicio recibieron un ascenso al aterrizar como reconocimiento. Muy bien, tú eres el que está ascendiendo como un cohete. Liu Peiqiang sintió una hulida de emoción. 19 años. Investigador especial. Nivel administrativo 9. Y liderando un proyecto importante. Esto es más que viajar en un cohete, es como viajar en una nave espacial. Anteriormente el padre de Chu Xian era su superior. Sintió que no tardaría mucho, hasta que Chu Xian también se convirtió en su líder. 8 horas después, en la ciudad subterránea de Jin 3, al igual que la vez anterior, hubo otra gran bienvenida, pero principalmente para Liu Peiqiang. Por supuesto, Chu Xian tampoco fue olvidado. Se le restó importancia, no se ignoró. Saludos de mano, flores, fotos. Tras completar los trámites se marcharon. Al regresar a casa, Chu Xian no interrumpió la reunión familiar de Liu Peiqiang. Se preparó una taza de té y leyó un libro. Ahora, su ámbito de conocimiento ya no se limitaba a la botánica, mecánica, química, materiales, energía. Había incursionado en casi todos los campos. Quizás no fuera un experto, pero no podía ser un ignorante. Sus subordinados pronto comenzarían a investigar los dispositivos de tecnología secreta para el registro de acceso, y él participaría en su tiempo libre. Estaba progresando para convertirse en un científico integral. Al lado, la familia estaba desconsolada. 17 años de separación era, sin duda, mucho tiempo. Tío Liu, ¿te irás otra vez?, preguntó Anduoduo. En realidad, ella no conocía bien a Liu Peiqiang. Cuando Anciang la rescató, Liu Peiqiang ya estaba en la estación espacial. Todavía me quedan 6 días de vacaciones, luego volveré con tu hermano Xian, dijo Liu Peiqiang. ¿Qué va a hacer el hermano Xian? Anduoduo se sorprendió. Chu Xian se marchó hace unos días sin dar explicaciones, y tampoco preguntó mucho. Escuchar esto, al ver que Anduoduo aún no lo sabía, Liu Peiqiang comenzó a explicar. ¿Cómo debería decirlo? Por alguna razón,
prestó un servicio meritorio y fue ascendido a investigador especial. Mientras pronunciaba sus palabras, las 3 personas presentes en la habitación quedaron atónitas. ¿Qué? ¿Especial? Lo ascendieron a investigador senior hace apenas un mes, ¿verdad? Liu Qi y Anciang sintieron que su comprensión se veía puesta a prueba. La investigadora intermedia Chu Xian tardó 3 meses. Investigador senior, 5 meses. Habían pensado que tardarían al menos unos años en llegar a ser investigadores especiales. Pero de repente les dijeron que lo había logrado en un mes. ¿Qué clase de velocidad increíble era esa? ¿Es siquiera humano? Liu Qi dijo con una sonrisa amarga, sintiendo que los ascensos eran tan fáciles como beber agua. Entonces le asignaron un laboratorio de nivel 6, preguntó Anduoduo con entusiasmo, con el corazón rebosante de alegría. Ella estaba feliz por su hermano Xian. Generalmente los investigadores especiales están equipados con el nivel 5, pero, teniendo en cuenta sus méritos, el nivel 6 no debería suponer ningún problema. No, Liu Peiqiang negó con la cabeza, sin esperar a continuar. Ah, eso es demasiado tacaño. Exactamente. Los 3 se indignaron de inmediato. Liu Peiqiang, escúchame. Además de ser investigador especial, Chu Xian ahora también es el jefe de un proyecto de investigación científica. Nivel administrativo 9, a cargo de una base experimental. Los 3 quedaron atónitos al escuchar esto. ¿Qué? ¿Supervisar una base experimental? 100 tomar posesión. Capítulo 100 toma de posesión. Dentro de la habitación, los 3 tenían un solo sentimiento. Desconcertado. Se trataba de una base experimental completa con cientos, incluso miles de personas. ¿Cómo pudo Chu Xian ocupar semejante puesto? Liu Qi ya no sabía qué decir. Investigador especial. Nivel administrativo 9. Gerente de proyecto. Todas esas identidades convergieron en él, de forma completamente irracional. Entonces se miró a sí mismo. Sigo siendo un trabajador de mantenimiento. Las profesiones no tienen nobleza ni clase social, pero sí puestos de trabajo altos y bajos. ¿Es realmente tan grande la brecha entre las personas? Oh, recordando los días en que fue corregido físicamente. Pues sí que lo es. Tras la sorpresa, Chu Xian se llenó de alegría. Ninguno de los 3 conocía la historia completa, solo sabían que Chu Xian había sido ascendido. Entonces, Liu Peiqiang preguntó a Liu Qi y a Anciang si estaban dispuestos a seguirlo. Él podría conseguirles trabajo allí. Después de todo, 17 años de diferencia, y ahora volverían a trabajar en 2 lugares distintos. Él ya no quería estar separado. En cuanto a por qué solo les preguntó a ellas 2, fue porque a Anduoduo no hacía falta preguntarle nada. Se había convertido por completo en la pequeña seguidora de Chu Xian. Prácticamente quería aferrarse a él. Ve tú primero, toma una posición firme y luego Liu Qi y yo veremos. Anciang pensó un momento y dijo, si fueran ahora, no estarían familiarizados con el lugar ni con la gente. Está bien. Liu Peiqiang no dijo nada más. En efecto, tanto él como Chu Xian iban a un nuevo entorno y necesitaban adaptarse. Sería mejor arreglar las cosas una vez que se instalaran. ¿Qué pasa?, preguntó Liu Peiqiang. Un momento antes Liu Qi había dudado en hablar. Después de cenar, lo llamó a la habitación. Liu Qi, conoces el plan No 9, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué pasaría si no existiera el plan número 9? Liu Peiqiang estaba un poco desconcertado, preguntándose por qué le hacía esa pregunta. Pensó un momento y dijo: las pérdidas serían enormes. ¿Qué tan enorme? Cifras astronómicas. Liu Qi respiró hondo. Chu Xian no le había mentido. Que su propio padre dijera las palabras cifras astronómicas. Eso significaba que las pérdidas serían verdaderamente aterradoras. De este modo, padre e hijo estuvieron a punto de ser separados por la vida y la muerte. ¿Por qué preguntas esto? Chu Xian me dijo que casi mueres. Liu Peiqiang parecía desconcertado. Luego, tras escuchar a Liu Qi relatar las palabras que Chu Xian había dicho anteriormente, no pudo evitar abrir mucho los ojos. Casi muere, eso no debería ser así. Aunque al final fuera necesario un partido, no tenía por qué sacrificarse. La cápsula de hibernación tenía una función de escape. Moss podría ahuyentarlo por sí solo, pero de repente lo comprendió. Entonces, el drástico cambio de actitud de su hijo hacia él se debió a esto. Muchas cosas finalmente cobraron sentido. Emocionado, Chu Xian había hecho mucho por su relación con Liu Qi. Liu Peiqiang suspiró con emoción. Si no hubiera existido el Plan No 9, la Tierra estaría en peligro y la estación espacial también. Deberíamos agradecerle a Xiao Xian como se merece. Darle las gracias porque Liu Qi no entendió. Al escuchar esto,
Liu Peiqian sonrió, le dio una palmadita en el hombro y dijo lentamente porque fue su tesis de graduación la que impulsó el Plan No 9. Y precisamente por eso, obtuvo directamente un título de nivel A1 en astrofísica en aquel momento. Además, este viaje a la sede del Gobierno Unido tiene principalmente el propósito de felicitarlo. Tras escuchar, Liu Qi se quedó con la boca abierta, como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué? ¿La tesis de Chu Xian impulsó el Plan No 9? ¿Chu Xian salvó a su padre? Esto su cerebro no podía procesarlo. Resultó que los logros de su vecino eran incluso mayores de lo que había oído hasta entonces. Pensando en el Plan No 9, que Chu Xian había elogiado efusivamente hace unos días. No esperaba que en realidad se estuviera elogiando a sí mismo. Maldita sea. Realmente presumió. ¿Por qué no se informó de ello en las noticias? Para reducir el pánico. Liu Qi no hizo más preguntas. Tras reflexionar detenidamente comprendió el motivo. Pero no importaba, al fin y al cabo, los beneficios estaban asegurados. Chu Xian permaneció en la ciudad subterránea durante 5 días. Reunirse con amigos, conocer a los compañeros de clase, reuniones con profesores y mentors. El tiempo pasó volando. El 2 de marzo él y Liu Peiqian llegaron al aeropuerto. Anduoduo naturalmente los siguió. Un día después, base del proyecto Biosfera 6. Clic, clic, la pesada puerta se alzó y el coche entró lentamente. La base no estaba completamente bajo tierra, también había instalaciones en la superficie. Por ejemplo, había 10 cubiertas con forma de cúpula que mantenían una temperatura constante, específicamente para diversos experimentos con plantas. Y la zona principal, donde Chu Xian trabajaría principalmente a continuación, estaba bajo una de estas cubiertas de temperatura constante. Director Chu, hemos llegado. En cuanto salió del coche. Hola, investigador Chu, nos volvemos a encontrar. Se acercó un conocido Ebei, en representación de su antiguo superior, para entregarle algunos asuntos. Al mirar a Chu Xian, sintió una alegría interior. Finalmente te lanzaste a este pozo. Bajaja, qué feliz estoy. ¿Has aprendido a buscar el disco? Preguntó Chu Xian de repente. No, qué lástima, atrápenlo. A sus órdenes. Ebei fue empujado al suelo por los guardias de seguridad de la base que acababan de venir a recoger a Chu Xian. Inmediatamente se sintió completamente fuera de lugar, celebrando 100 capítulos.